Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Esteban Paulón. Él es diputado nacional por la provincia de Santa Fe, del socialismo del bloque Encuentro Federal. Esteban, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Mariano? ¿Bien? Gracias por venir. Bueno, primera pregunta. La semana pasada, sesión larga en diputados. Una de las cosas que se vota es, a partir de una unificación de bloques opositores, el aumento del presupuesto para universidades. Digo, ¿hay un cambio de escenario político dentro de la Cámara de Diputados? Sí, yo creo que lo hablamos en algún momento con vos, Mariano. La verdad que nosotros habíamos planteado que la ley bases era un parteaguas. ¿Por qué? Porque obviamente un gobierno que recién llega, que plantea un plan muy ambicioso de reformas, había planteado claramente que necesitaba esa herramienta de la ley bases para avanzar en su plan de gobierno. Por supuesto, Mónica Fein y yo la votamos en contra, pero la mayoría del Congreso la votó y a partir de ese momento empieza otra agenda, que es la agenda del Congreso. Porque ahora el Ejecutivo ya tiene sus herramientas. Es cierto que el Ejecutivo tiene proyectos, nos va mandando, hay temas de seguridad, hay temas más administrativos también que tienen que ver con el rol propio del Congreso. Pero ahora la parte de la reforma administrativa, reforma del Estado, las políticas económicas, le corresponden al Ejecutivo. Y te diría que la única ley, que es la que estamos esperando, que sí es una iniciativa del Ejecutivo y que va a tener mucho debate en el Congreso, es la ley de presupuesto. El resto de la agenda es lógico que haya una agenda del Congreso, porque cuando la ciudadanía votó a Javier Milei, yo creo que con una gran sabiduría, sabiendo cuál era el temperamento de este presidente, que es un temperamento autocrático, autoritario, que se quiere llevar puesto todo, que busca ocupar todo el tiempo el centro de la escena, también votó un Congreso como contrapeso de eso, ¿no? Y ese Congreso nos toca, en su momento acompañar lo que era esta herramienta para el plan de gobierno, pero ahora empezar a poner límites. Y esos límites están dados por la propia realidad de la gente. Nosotros hoy tenemos jubilaciones y pensiones que están, no solo que han perdido ese 8% en enero, sino que están muy por detrás de lo que es el proceso de los precios de la canasta de los jubilados. Porque ahora te van a decir, no, bueno, pero la inflación bajó el 4 y ahora aumenta por inflación. Bueno, hay una pérdida, hay una demora, un rezago también en la actualización de las jubilaciones y la verdad es que medicamentos y alimentos y ahora transporte y servicios, luz, gas, han aumentado mucho más que ese 4% del promedio de la inflación. Y lo mismo pasa con el sector universitario, que si bien el gobierno, tras la marcha del 23 de abril, toma nota y actualiza en algún sentido, de acuerdo con el Consejo Interuniversitario, los gastos de funcionamiento en el nivel salarial, docentes y no docentes universitarios son el sector que más perdió, 50% en relación a la inflación. Entonces, para eso está el Congreso, para poner esos límites y para decirle al presidente que no puede hacer lo que quiere y que el ajuste no es infinito. ¿Te parece que podemos llegar a entrar en un escenario de conflicto entre el Congreso y el gobierno? Y el Congreso aprueba determinadas normas, el presidente las veta. Bueno, va a depender del presidente, ¿no? El Congreso es autónomo, es uno de los 3 poderes de la República y define. Votó esto, seguramente tanto jubilaciones como universidades van a ser ley. En el caso de ambos, estuvimos nosotros en los 2/3 de los votos en diputados. Habrá que ver cómo salen en el Senado. Si eso se repite en el Senado, el presidente va a un callejón sin salida. Va a pagar un costo político para algo que luego el Congreso puede insistir. Pero lo mismo ocurre para otros debates, como por ejemplo el DNU de los servicios de inteligencia, porque allí el gobierno se pasa a varios pueblos nuevamente y emite un DNU que está expresamente prohibido por la Ley de Administración Financiera. El gobierno, el Ejecutivo, no puede legislar con DNU en materia de fondos reservados y de fondos para inteligencia, porque está la comisión bicameral, porque es parte del presupuesto y como te decía, estamos por empezar a discutir el presupuesto. Ahora parece que había un apuro muy grande de Santiago Caputo para financiar y fondear los nuevos canales de streaming, la hiperactividad de los trolls y las granjas de troll en las redes que están como nunca. Obviamente uno intuye que también el presidente habla mucho de la prensa ensobrada. Bueno, uno ve algunos trabajadores o periodistas que son demasiado afines, uno vería, no ya nada, puede ser criticado, salen a defender ellos al presidente frente a distintas cuestiones. Bueno, evidentemente ahí hay alguna necesidad de sostener
cierta cuestión del relato público que evidentemente se está haciendo con esos fondos. En tu caso sos como una especie de enemigo perfecto para ellos, digo, el referente de la diversidad sexual, socialista. Digo, ¿cómo vivís el hostigamiento en las redes sociales? No lo leo. Al principio me había angustiado un poco. En algún momento agradecí que mis viejos estén muertos, porque digo, tener que leer las cosas que ponen, porque alguno te chicanea políticamente, pero hay mucho de descalificación personal vinculado a estereotipos y prejuicios que la sociedad tiene en relación a mi sexualidad, que si los gays somos pedófilos, que somos degenerados, que alejate de los pibes. Y la verdad que eso obviamente no deja de dolerte, no por vos, sino por los que te rodean. Y bueno, por suerte mi familia no es de redes, ni mis sobrinos, ni mi hermano. Así que yo directamente no leo. Cuando hay algo muy agresivo que me parece que es desagradable, bloqueo directamente. Me parece que entrar... Y me ha pasado también que algunos que me da la impresión de que son comentarios reales, los contesto y me ha ido bien. Mucha gente dice, no, mirá, disculpame, te puse esto porque pensé. De hecho, nos pasó con la sesión pasada también el otro tema del voto de si sancionar o no a los diputados que fueron a ver a los represores. Por supuesto, nosotros votamos que sí a una comisión investigadora que está ya en actividad, funcionando, que va a convocar a los organismos de derechos humanos y que va a determinar las sanciones. En ese momento hubo 2 propuestas, nosotros votamos a favor de una, en contra de otra, que era la expulsión in limine, algo en lo que yo no estoy de acuerdo, el juicio sumario. Creo que si algo ha dado robustez a nuestro sistema democrático es que incluso aquellos que suspendieron las garantías constitucionales, nosotros se las garantizamos con los juicios a la Junta y con los juicios de lesa. Creo que esa garantía la tienen que tener también los diputados y diputadas para que puedan expresarse, defenderse, y nosotros también para tirar un poquito de la piola y ver qué hay detrás de esa visita, porque hay una trama más amplia. Y a mí me parece que lo peor que podemos hacer es silenciarlo a partir de una medida de ese tipo. Bueno, eso generó una confusión. Mucha gente nos escribió por redes, en ese caso más vinculado a un sector más cercano al kirchnerismo y a los organismos y algunos organismos de derechos humanos. Y la verdad que cuando lo explicamos, la respuesta también es buena. Cuando detectás que es gente real, pasa que hay mucho troll, mucha granja, muchos 3 seguidores, huevito, nombre con número, ¿viste? Cosa rara que sabemos que es parte del juego de las redes. ¿Te parece, más allá de que se armó la comisión, que tiene todo un trabajo por delante, puede devenir eventualmente una expulsión de los diputados? En mi opinión personal, nosotros tenemos que determinar los niveles de responsabilidad, porque entiendo que hay distintos niveles de responsabilidad y tienen que caber sanciones que pueden ser de distinto tipo. Yo creo que hay un diputado, que es un diputado entrerriano, Benedict Beltrán, que es el que arma todo, que circularon chats. Bueno, sobre la base de corroboración de algunas de las cuestiones que aparecen en esos chats, creo que le corresponde la expulsión, es mi opinión personal. La comisión emitirá un dictamen, la votaremos en el pleno, yo voy a votar en ese sentido. Después los otros diputados y diputadas que estuvieron, habrá que determinar qué sabían, en qué parte participaron, ¿no? Pero te decía esto de la trama porque, claro, sobre la base de esta visita parece que desde febrero hay conversaciones, que hay abogados de los genocidas redactando proyectos para promover o la libertad condicional o la prisión domiciliaria, que habría algún proyecto dando vuelta. Bueno, creo que la visibilidad que tuvo la visita desactivó mucho de eso, pero eso existió. Entonces tenemos que determinar si el Ministerio de Seguridad sabía, si el Ministerio de Defensa sabía, sobre todo para dar claridad y para estar seguros de que, más allá de la actitud de algunos diputados, minoritario, el grueso del Congreso y el sistema democrático argentino sigue acompañando este proceso de estabilidad democrática que hemos construido en 40 años, que tiene enormes fallas, porque la desigualdad, la educación, la seguridad, el hambre, la vivienda, la inflación, tenemos 1000 temas. Ahora, hay uno en el que hay un consenso mayoritario, que ha sido el del sistema democrático. El sistema democrático está muy sólido, las elecciones se realizan, el que gana, gana, el que pierde, ya por un punto, reconoce, se va a la casa, y eso le da robustez al sistema y es un piso mínimo, condición necesaria, no suficiente, pero sí condición necesaria para modificar todo lo otro, que es lo que hay que seguir mejorando. Ese es uno de los temas que se discutió la semana pasada, que muchas veces que el debate queda como en el título o en el clip de redes que circula, digo, el tema de considerar la educación como un servicio esencial, estratégico. Digo, ustedes votaron en contra, digo, ¿por qué votaron en contra de esa iniciativa? En política pública, un lindo enunciado sin presupuesto no deja de ser un lindo enunciado. Y este gobierno, que junto con el PRO han promovido la declaración de la educación como servicio esencial,
recortó las partidas para el Fondo de Incentivo Docente, que era salario docente. Entonces, le recorto el salario a los docentes, pero ahora no puede hacer paro para reclamar mejoras salariales. Recortó los fondos para infraestructura escolar. ¿En qué contexto van los pibes y las pibas a dar clase y a buscar el aprendizaje si las condiciones no están dadas? Recortó las partidas para el apoyo alimentario y por otra parte Sandra Petovelo sigue sin distribuir los 5.000 toneladas de alimentos a pesar de que tiene ya 7, 8 fallos de la justicia en contra. Con 1 millón de pibes y pibas que se van a dormir sin cenar, ¿qué aprenden al otro día? Entonces, ¿qué escuela queremos? Yo quiero una escuela que no sea un servicio esencial, que sea un derecho esencial y estratégico. Una escuela donde los pibes y las pibas vayan a aprender, no un galpón donde junto, porque también estudió esencialidad, perfecto, hay paro. ¿Qué hace un directivo con 600 pibes? ¿Qué proceso educativo se da? O lo que estamos resolviendo es dónde meto a los pibes para que no me rompan la paciencia por otro lado. Entonces, la verdad que hay que dar yo comparto que la educación no está bien, lo veo en mi propia familia, mis sobrinos, a veces viene mi sobrino y me muestra una prueba corregida y ves lo que le corrigen los docentes y decís, falta capacitación docente, falta trabajar mucho más en eso, falta mejorar un montón, pero eso hay que hacerlo como un proyecto global de una mejora de la educación. Todo lo otro son declaraciones de ocasión que no van a ningún lado. Te puedo asegurar, Mariano, que cuando pase el tiempo y se puede evaluar qué impacto tuvo esta medida y si mejoró o no mejoró el rendimiento del sistema educativo, no lo vamos a ver como algo mejor porque no estamos discutiendo ni el contenido, ni el equipamiento, ni en qué condiciones los chicos y las chicas dan clase. No alcanza para que se dé el proceso de aprendizaje, no alcanza juntar 3 elementos, sala, docente y alumno. Eso los parás ahí, eso no resuelve. Entonces hay que ver realmente otras cuestiones y nos parece que perdimos una oportunidad porque aparte ese proyecto se debatió 1 hora en la comisión sin expertos, a las apuradas, porque era una consigna de alguien que fue exministro de Educación. Entonces tenemos que ser serios y la verdad que perdimos la oportunidad de discutir seriamente una reforma verdadera para la educación. Te consulto, ¿cómo impacta en el progresismo todo el caso Alberto Fernández? Corrupción, denuncias de violencia de género, para sectores que vienen levantando hace muchos años justamente esas banderas, ¿no? Sí, negar el impacto que tiene sería desconocerlo. Por supuesto, como siempre, solidaridad con las víctimas. En este caso, Alberto Fernández tendrá que demostrar en la justicia si fue o no fue responsable de lo que se lo acusa, pero claramente hay una mujer que denuncia y expresa con ciertas pruebas que han circulado públicamente situaciones de violencia y ahí tenemos que escuchar y tenemos que acompañar y la justicia tiene que estar para dilucidar. A nosotros nos toca tratar de plantear que no tenemos que caer como sociedad en este uso maniqueo de las causas. Yo veo por un lado un sector que se decía progresista, un presidente que se decía progresista y que como con tantos otros temas bastardeó y prostituyó muchas de las causas importantes de la sociedad. Digo, cuando vos haces una política pública que es mala, que no llega, que no tiene profundidad, que es sectaria y que después nadie defiende, bueno, quedaste también en el enunciado de que eras el presidente que iba a terminar con el patriarcado y hoy le dimos pasto a los sectores que se oponen. Pero por otro lado veo sectores que desfinanciaron los programas de violencia de género, los eliminaron el INADI, eliminaron el Ministerio de las Mujeres, no quedó nada en pie y ahora se llenan la boca hablando del feminismo. Un presidente que es sumamente violento, que hay prueba documental de todo tipo, obviamente nadie le hizo una denuncia en su momento, pero cualquiera de las personas agredidas puede haberle hecho una denuncia, un sector que es muy reaccionario, que no cree en la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, que está expresamente, lo han dicho en la publicidad hace unos días del Día del Niño, ¿no? Parece que en un país donde los pibes y las pibas se van a dormir sin hambre, el problema es la ideología de género, que nadie sabe qué es, que es un invento del relato y del guión que le escriben Laje y Márquez al presidente, que es una causa que sí existe a nivel internacional, pero no existe como una teoría en sí, y que simplemente plantea que hay una sola forma de vivir la vida. ¿Qué libertarios, no? Liberales libertarios, que le van a decir a la sociedad que los niños solo pueden ser de una manera. Acá no hay diversidad para las infancias, vos podés ser de una sola manera. Y esto es violencia también. Entonces, hay mucha hipocresía de un lado, ha habido mucho mal uso y malversación de causas muy importantes y centrales del otro. Bueno, nos toca a quienes somos verdaderamente progresistas, a quienes predicamos con el ejemplo, a quienes venimos militando por estos temas hace mucho tiempo, incluso sin especulación de cargos ni
ni desde el llano, ni desde lugares de decisión o de poder, volver a levantar esas banderas y reivindicarlas como banderas colectivas, porque, mira, Mariano, yo sé que hay un momento de mucho odio, que está muy de moda esto de los discursos que plantea el presidente, pero hay una encuesta de hace unas semanas de la Universidad de San Andrés que preguntó sobre estos temas y salió claramente que la sociedad que apoyó el aborto, que apoyó el matrimonio igualitario, que apoyó la ley de identidad de género, que apoya la memoria de la verdad y justicia, sigue estando ahí. Sigue siendo mayoritaria la sociedad argentina que sigue apoyando estas causas. Obviamente, nos toca ahora remar y explicar y contarle a la gente por qué es importante sostenerlas y por qué esto que se hizo no tiene nada que ver con lo que es la esencia de las causas y que esto que plantea Javier Milei no hace otra cosa que denigrarnos como sociedad. Esteban, gracias por venir esta noche a Mesa Testigo. Gracias a vos. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.